Particularmente, Joan y yo, en la empresa, tenemos 2 o 3 suscripciones de diferentes inteligencias artificiales para diferentes tareas. Porque lo amerita. No dependemos de esta inteligencia artificial para realizar esas tareas, pero sí lo utilizamos para facilitarnos ciertas cosas. Una inteligencia artificial no sustituye a un diseñador de interfaces. El diseñador de interfaces tiene la expertise y puede conocer al usuario de una manera más intuitiva que una inteligencia artificial genérica no podría hacerlo. Pero una inteligencia artificial sí te puede dar un diseño base que te ayude a trabajar encima de eso. O te puede ayudar con la automatización de procesos, son cosas que nosotros ya sabemos. Todo esto ha causado que tengamos un sinnúmero de personas que prefieren hacer uso de la versión gratuita de la inteligencia artificial porque no lo utilizan de una manera productiva o no le ven un valor agregado, o personas que sí pagan la versión más básica de inteligencia artificial para sustituir básicamente todas las tareas por esta. O sea, gente que no está estudiando y que responde todas las preguntas con ChatGPT, o gente que va al trabajo y le pasa documentos confidenciales para que ChatGPT le redacte una carta o un correo. Lo que ha dejado lo siguiente. Tenemos una industria de $1 billón, utilizando la cuenta larga en español, $1 billón, sobre una infraestructura que cuesta mantenerla y construirla y mantenerla operativa $80,000 millones. Básicamente, tenemos una industria, una infraestructura 10 veces más pequeña de lo que esa industria representa. 10 veces más pequeña. Y esto no solamente afecta el precio de componentes que se utilizan para construir otros dispositivos. En el caso de la tarjeta de video y la memoria RAM, se utilizan para construir computadoras, teléfonos, pero también electrodomésticos inteligentes que mucha gente consume, que la mayoría tienen ahora, vehículos, o sea, carro, pipeta, camioneta, y la red eléctrica. Una infraestructura que cuesta 10 veces más de lo que se está percibiendo en esa industria. Y por el momento las empresas que están llevando esto están pagando, subsidiando este servicio. Pudimos ver cómo la semana pasada ChatGPT estaba preparándose para introducir anuncios en su plataforma para los planes gratuitos y quizás para el plan más barato de los pagos. Y no lo hicieron porque Google lanzó su nuevo modelo de inteligencia artificial que se le puso por delante, y encima de eso está desarrollando un motor que permita introducir anuncios o leer anuncios cuando sea una inteligencia artificial que esté buscando información. Esto significa que OpenAI no está siendo rentable. Y sobre todo significa que OpenAI no va a hacer nada por el momento para cubrir esa rentabilidad, porque tienen que seguir siendo competitivos para poder en algún momento buscar eso. Y usted dirá, ¿qué problema es eso? Porque eso tiene que ver con tecnología. Eso tiene que ver con tecnología porque tiene que ver con economía, como venía yo diciendo al principio del segmento. Y la respuesta es sencilla. Todo el mundo usa inteligencia artificial para casi todo. Algunas personas lo utilizan como una herramienta, pero la gran mayoría de personas no. La gran mayoría de personas no saben cómo utilizarlo como una herramienta. La gran mayoría de personas han creado una dependencia intelectual a la inteligencia artificial. ¿Y qué va a suceder? Que esto es parte de la burbuja. Tener algo que produzca menos de lo que está costando es parte de la burbuja. ¿Y qué va a pasar cuando esa burbuja revienta? Y todos estos servicios desaparecen o se vuelven mucho más inaccesibles. Las implicaciones no es solamente que las empresas sufran, como hemos venido diciendo.
La implicación también es que muchas personas van a quedarse sin la capacidad para hacer cosas, porque han creado una dependencia a este tipo de herramientas. ¿Qué pasa cuando esta burbuja revienta? ¿Qué pasa con todo ese dinero? ¿Hacia dónde va? ¿Quién rescata esas empresas? ¿O qué pasa con esas empresas? ¿Qué pasa con esa competencia? Y en solo 2 semanas, que recuerdo que hablamos esto a principios del mes, donde Nvidia decía que no hay burbuja y que tienen una producción ya pautada para el año que viene, no han pasado 2 semanas bien y ya Nvidia está diciendo que el año que viene van a producir 40% menos. 40%, casi la mitad. ¿Cómo ellos pasan de prometer una productividad histórica que en teoría debería cubrir parte del déficit a decir que van a producir 40% menos? Y ahora mismo estamos haciendo este análisis, estamos viendo este tema como si fuera un monolito, o sea, como si todos fueran parte de un todo. Porque por una parte Nvidia se ha lucrado mucho del tema de la inteligencia artificial, porque son ellos que producen el dispositivo que permite que dicha inteligencia sea posible o pueda calcularse. Por una parte, Nvidia es de los beneficiarios de todo este proceso, de esta infraestructura. Pero también, ¿qué pasa cuando ellos produzcan los chips y nadie se lo compra? La memoria RAM, algo que era tan barato hace unos meses y ahora se ha puesto extremadamente costosa porque se está utilizando como alternativa para poder aumentar la capacidad de procesamiento de inteligencia artificial. Nvidia está produciendo chips de tarjetas de video, que son las que se utilizan para estas tareas, sin RAM incluida, para que sea más asequible para las empresas que lo utilizan. Y han construido software y ciertos mecanismos que lo permiten aprovechar la RAM que tenga el servidor disponible para hacer esas tareas. Para una persona que no es técnica, esto parece algo que es obvio, pero déjenme explicarle que no es así. Las tarjetas gráficas que se utilizan en estas tareas tienden a venir con su propia RAM incluida, de manera que la latencia sea menor y que se pueda aprovechar mejor la capacidad de procesamiento. Va también más acorde con la misma velocidad del dispositivo y permite sincronizarlo con otras tarjetas para aprovechar en total la capacidad de procesamiento, dejando la RAM de la computadora aparte para otras tareas que no tienen nada que ver con eso. La cosa se ha complicado tanto que Nvidia ha tomado la decisión de simplemente producir el procesador y darle la capacidad que pueda utilizar la RAM del servidor disponible para realizar esas tareas. Y eso ha causado simplemente que, al igual que la tarjeta gráfica en su momento se infló el precio, ahora se infla el precio de un segundo componente, que son las tarjetas de RAM. Yo, que soy tecnólogo, que tengo un dispositivo con una cantidad considerable de RAM, en su momento me costó $150, que es un precio justo para lo que yo estaba adquiriendo. Y ahora, esa misma cantidad de recursos me costaría a mí $600. La diferencia son 6 meses. En 6 meses, algo cuadruplicó su valor en el mercado. Por lo que vemos compañías que cada vez arropan más recursos informáticos y recursos eléctricos para un servicio que no está generando el valor que se espera para unos usuarios
que han creado una dependencia en dicho servicio. Si usted no está viendo el problema, yo creo que usted me llame y me lo explique cómo usted lo está viendo. Porque todo se está dando para que las cosas estallen y de una manera muy violenta. Y como también hablamos aquí hace más de 2 semanas, hace como un mes, solamente el 30% de las empresas están preparadas para ese momento. ¿Qué va a pasar si explota la burbuja y el único que tiene producto suyo es que tiene inteligencia artificial? No tiene ningún otro valor agregado. Claro. Si usted busca inteligencia artificial y le da valor a su producto, usted está excelente. Eso es lo que estamos buscando. Ese debería ser el punto. O si usted está utilizando la inteligencia artificial como una herramienta que le asiste en su trabajo, también. Usted tiene plan de contingencia ahí. Porque en el momento que la inteligencia artificial no esté, falte o se vuelva demasiado costosa para acceder a ella, usted puede seguir haciendo el trabajo o su producto sigue teniendo valor. Pero ¿qué pasará con aquellas personas que no puedan pagar los nuevos precios? Con aquellas personas que crearon una dependencia. O aquellas empresas que no hacen nada aparte de pegarle inteligencia artificial a los productos para decir que lo tienen. ¿Qué va a pasar en esos casos? Y la pregunta, volvemos a la misma. ¿Quién paga por esta infraestructura cuando estalle? ¿Qué pasa con la inversión de millones y millones que se ha hecho en inteligencia artificial? Y esto es algo que cada vez yo lo veo más inevitable. El costo de la infraestructura completa, o el costo estimado, el valor estimado de que la infraestructura que se necesita para seguir el paso, es mucho mayor al costo y valor agregado de toda la industria de semiconductores. Nos estamos llegando a un punto de inflexión sin retorno, donde las cosas van a ser demasiado caras para que puedan continuar, o donde la infraestructura simplemente no va a dar abasto. Y esa es la realidad. La semana pasada hablábamos de cómo varias empresas se estaban pasando 10 millones de dólares, 1.000 millones, 100 mil dólares, perdón. 100 millones de dólares, perdón. Nvidia se lo da a OpenAI se lo da a Intel se lo da a fulano y así sucesivamente. Y al final, Nvidia termina con los mismos 10 millones en la mano. El dinero se movieron esos libros, se habló de inversiones, se habló de progreso, pero el dinero quedó en las mismas manos. O volvió a las mismas manos. ¿Dónde hubo crecimiento ahí? Si usted revisa el antes y el después de estos movimientos, las empresas han aumentado su valor, especialmente las que son públicas. Las acciones han subido. Pero ese dinero no está ahí. Y no se hizo ningún producto o servicio con ese dinero. Simplemente se invirtió en el siguiente en la cadena. El dinero salió de manos de Nvidia y volvió a manos de Nvidia. Pero en todo ese movimiento, como siempre hemos dicho aquí, el dinero tiene un costo en el tiempo, hubo una degradación de ese dinero. Porque esos 100 millones hoy no son lo mismo que esos 100 millones mañana. Sin mencionar que este supuesto valor que se le crea a las empresas no se ve reflejado en algo tangible. Las acciones suben, los productos siguen siendo los mismos, la empresa sigue sin ser rentable, en el caso de OpenAI. Yo hablo de este tema y lo menciono
para que podamos mantenernos alerta con el tema de esta burbuja. Montarnos en la ola, aprovechar la herramienta, sacarle provecho, desarrollar servicios y productos que quizás se potencialicen con la misma. Pero para recordarle a ustedes, los oyentes, que no lo deben hacer el centro de su negocio, el centro de su persona. Las cosas van a reventar. Y ya se está empezando a ver el declive desde hoy, desde esta semana, en el mundo. Y tenemos que estar preparados para eso.